Mira que con menos de 3 piezas puedo encender las luces y también apagar las luces, pero de forma táctil. La pieza principal es este MOSFET, que es un transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor. O sea, es un transistor de potencia que se activa por voltajes. Tiene 4 terminales de conexión, 3 de ellos son pines: gate puerta, source fuente, drain drenaje, y la última es bulk sustrato, que sería la parte metálica de atrás, o conocido como chasis. Ese justamente se conecta con el pin drain drenaje. Lo puedes verificar con un tester en continuidad. Pero en internet esta información es confusa, diciendo que debe estar conectada en source fuente. Así que mejor verifíquenlo con un tester. La simbología es esta, y los nombres de los pines los encontrarás abreviado en G puerta, D drenaje, S fuente. Este MOSFET es de tipo canal N, que quiere decir que se activa al recibir un voltaje positivo, y con 0 voltios se apaga. En su datasheet resalta mucho su tabla gráfica, cómo va conmutándose el MOSFET por cada voltaje que ingresa en su puerta, lo cual es interesante ya que su resistencia de conmutación es bastante baja para controlar voltajes y corrientes bastante altos. El que compré es el modelo IRFZ44N y lo conectaré así. El pin fuente estará en negativo. Ahora con un cable suelto irá conectado en la puerta del MOSFET. Colocaré otro cable suelto para que me suministre voltaje negativo y otro cable suelto para que me ofrezca un voltaje positivo. En este caso quiero controlar esta tira LED que funciona a 12 voltios. Esta tira LED de este tamaño me consume 0.3 amperios o 300 miliamperios. Está en el rango de amperaje con el MOSFET, así que podré conectarlo en el pin drenaje y directo a 12 voltios. Si tocamos el cable que va al pin puerta del MOSFET con el cable que va al positivo, inmediatamente el MOSFET encenderá la tira LED. Si repetimos la acción, pero esta vez tocando junto al cable con voltaje negativo, el MOSFET rápidamente apagará la tira LED. De hecho, si le prestas mucha atención, tanto el apagado como el encendido, hay ocasiones que lo hace gradual, como atenuando y desvaneciéndolo. Realmente el MOSFET estaría recibiendo en su puerta un voltaje proveniente del ESD, y como verás en su gráfica, el MOSFET trabaja la conmutación usando voltajes y no amperios como lo hacen los BJT transistores, lo cual le hace interesante y muy práctico su funcionamiento. Es por eso que no requiere muchos componentes para armarte un interruptor experimental con el MOSFET. Y a la vista es muy impresionante su trabajo de activarse con tan solo el tacto. Obviamente no es una solución final para armarte un proyecto así. Aparte que la resistencia de la puerta del MOSFET es bastante baja y muy sensible al SD. Además hay detalles técnicos que necesitas saber si quieres usar todo su potencial en voltaje y amperaje del MOSFET.
pero como experimento y entendimiento de cómo funciona el MOSFET está excelente aplicarlo. Si quieres seguir viendo más proyectos usando el MOSFET, pues sigue este canal de YouTube, no te pierdas ningún video y no dejes de experimentar con la electrónica. Te lo ha explicado Androbot y hasta un próximo video.